verdadera fortuna. Así que las farmacias similares que han crecido en todo el país, muchos de sus medicamentos no son genéricos intercambiables, algunos sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Porque de pronto se me confunden y piensan que farmacia similar y genérico intercambiable es lo mismo, no es cierto. Lo que estamos apoyando es genérico intercambiable, y eso de genérico intercambiable es un programa mundial, no crean que se le ocurrió a alguien, no, es un programa mundial. Años, pues la gente se quejaba mucho, entonces no le alcanzaba para comprar un antibiótico. Entonces vino una negociación de la Organización Mundial de la Salud y eso hizo que naciera el genérico intercambiable, que son mucho más accesibles para la mayoría de la gente. Otro antibiótico que yo utilizo mucho, que en su tiempo vamos a hablar de él, son las cefalosporinas. Yo utilizo mucho la ceftriaxona. En adultos lo utilizo mucho. La ceftriaxona la tenemos en 1 gramo. Y ahora tenemos una gran ventaja en que la ceftriaxona ya está lidocaína, porque la intramuscular duele muchísimo. Entonces, para que se den una idea de cómo están los dineros, la ceftriaxona original, que se llama Terva con Cefin, una ámpula está a precio poco, una ámpula entre 700 y 800 pesos, una ámpula. En tanto que el genérico intercambiable está en 70 pesos, 60 pesos, dependiendo en dónde la compres. Digo, hablar de los dineros es muy importante. No puede quedar al margen de la visión del médico. Hablar de el precio es muy importante para que ustedes no prediquen en el desierto. Es muy importante que sepan ustedes el costo que hay acerca de los medicamentos para que puedan hacer ustedes su pronóstico en cuanto va a salir la consulta y el medicamento, para que no prediquen en el desierto. Bueno, ok, entonces pues tus comentarios. Alejandro, te agradezco mucho tu estudio, tu delicadeza de estar estudiando y de presentar quinolonas. Así que adelante con tu presentación, Eric Alejandro, y bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a empezar con este fármaco, como dice el doctor, muy utilizado. ¿Puedes darle la siguiente? Happy. En la introducción, mejor. Bueno, las quinolonas son una serie de fármacos antimicrobianos sintéticos. Esto quiere decir que han sido descubiertos y a lo largo de los años han sido modificados para su mejoría por el ser humano. Su principal blanco u objetivo es la síntesis de ADN bacteriano. Tiene una gran actividad contra bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Y como ya dije, su objetivo es bloquear la síntesis del ADN bacteriano por medio de la inhibición de dos enzimas, la topoisomerasa y la topoisomerasa 4. Dale la siguiente. Bueno, como ya nos dijo el doctor, todo esto inició por medio de una investigación, por medio de los científicos que en 1962 descubrieron por primera vez lo que es el ácido nalidíxico. Entonces, esto conllevó al inicio más bien, de la primera generación de quinolonas, donde también se modificó, por así decirlo, y dio inicio a lo que son el ácido oxolínico y la sinonacina, que eran principalmente usados para atacar a bacterias gram negativas. El término quinolona se refiere no nada más a ciertos antibióticos, sino que es de agentes, lo son las naftiridonas, las quinolonas, el isotiazol-quinolonas o las quinosolinas, entre otros agentes relacionados. A través de los años, el ácido o la primera quinolona que se encontró, lo que es el ácido nalidíxico, ha tomado, dando origen a lo que fue la segunda generación de quinolonas. Dale la siguiente.
este caso, hasta el día de hoy se conoce que hay ya 5 generaciones de quinolonas, aunque realmente solo son 4 las que están realmente estudiadas. Actualmente se dice que se está estudiando lo que es la quinta generación. Entonces, a través de los años, igual, como ya dije, se dio a conocer lo que es la segunda generación de quinolonas. Lo que pasó con estas es que se le agregó un átomo de flúor en lo que es el carbono 6 de su composición, dando así el nombre de fluoroquinolonas. Después hubo una mejoría en este antimicrobiano, dando así lo que es la tercera generación, la cual presentó lo que es una sustitución, ya sea de piperacina o de pirrolidina, en lo que es el carbono 7. También se le agregó lo que es un grupo metoxi en lo que es el carbono 8, perdón, y tenía una mejor actividad contra bacterias gram positivas o anaerobias. Recordemos que antes las principales eran utilizadas para gram negativas. Por último, la generación más estudiada fue la cuarta generación, que lo que presentó fue una adición de un ciclopropil en el carbono 1. Y como ya mencioné, se siguió manteniendo lo que es el grupo metoxi en el carbono 8. Además, esta tuvo una sustitución de lo que es el flúor. Se le quitó y por eso se les nombró las desfluoroquinolonas. Como ya lo mencioné, existe actualmente autores que están considerando la quinta generación con la de la fluoxacina, y que actualmente creo que es el único fármaco que existe en ese grupo, aunque creo que hay otro. Bueno, en este cuadro les voy a presentar algunos fármacos pertenecientes a una de las generaciones y el espectro de actividad que tienen, es decir, a los tipos de días en los cuales pueden ser útiles. Como ya les dije, en la primera generación eran utilizados principalmente para lo que son gram negativas, es decir, enterobacterias. Y después se fueron modificando para su beneficio y dando así origen a lo que es una actividad en cuanto a bacterias de gram positivas, es decir, aerobias. La siguiente. Bueno, el mecanismo de acción de estos fármacos es el bacteriano, perdón, es unirse a un complejo llamado ADN-topoisomerasa, a él y causan 2 vías en la síntesis de ADN. Lo que hacen primero es inhibir ya sea la topoisomerasa 2 o la 4, o al adherirse causan lo que es una fragmentación cromosómica, y ambas vías conllevan a la bacteria a una muerte celular. Sí. Hasta, bueno, eso es. Sus usos clínicos generalmente, bueno, son como ya dije, son de amplio espectro, entonces tienen múltiples usos en cuanto a infecciones. Pueden estar utilizados principalmente en infecciones de vías urinarias, como en el caso de las fluoroquinolonas, en bacterias muy resistentes a varios fármacos, en el caso de las pseudomonas. También se utilizan para tratar lo que son las diarreas bacterianas, perdón, causadas por ya sea Shigella, Salmonella, E. coli toxigénica o el Campylobacter. También se han utilizado en infecciones de tejidos blandos como huesos, articulaciones, así como en el aparato respiratorio. Igual son utilizadas cuando hay resistencia a antibióticos. Entonces es un poco más fuerte.
Y en el caso de la ciprofloxacina, bueno, es ideal para la profilaxis y tratamiento del carbunco. También son útiles para tratar casos de uretritis o cervicitis por clamidia, o en el caso de la ciprofloxacina, la levofloxacina o la moxifloxacina, son en ocasiones buenas para el tratamiento de la tuberculosis o infecciones por micobacterias atípicas. Hay cuatro quinolonas, en el caso de la levofloxacina, la gatiloxacina, gemitloxacina y la moxifloxacina, que son llamadas las fluoroquinolonas respiratorias, debido a su alta utilidad en cuanto a la neumonía típica, ya sea causada por ejemplo, en el caso de la clamidia o el micoplasma. Bueno, debido a su disponibilidad alta y su vida media también igual alargada, son ideales en cuanto a países, así lo decía, como subdesarrollados, porque tienen decía que podría darse de 1 a 2 veces diarias, entonces resulta un poco como económico, por así decirlo. Decía también que se contraindican o deben de indicarse de 2 a 4 horas después de cada alimento, debido a que un entorno como ácido, por así decirlo, causaba alteraciones en su estructura y no era como que muy conveniente. Ambas tienen expresión, bueno, la expresión más bien se divide en renal, no renal y mixta. En el caso de la renal tenemos el ofloxacin o el levofloxacin. Y en el caso de la no renal, que es por medio del hígado, tenemos lo que es el perfloxacino y el moxifloxacino. Y en el caso de lo que es la mixta, tenemos a lo que es el enoxacino y el nofloxacino. En este cuadro lo que tenemos son algunas de las principales quinolonas con su vida media, biodisponibilidad, con una ingesta oral y la concentración sérica. Bueno, varias veces también igual su expresión. En cuanto a sus efectos adversos, decía que tienen un rango de toxicidad, alto, son muy, muy tolerables por nosotros, entonces realmente no tiene efectos tan drásticos, por lo cual van a ser los síntomas generales, por así decirlo, como náuseas, vómitos o diarrea. En ocasiones puede ocurrir lo que es cefalea o insomnio, algunas anomalías en cuanto a pruebas hepáticas, en el caso de los que son excretados por medio del hígado. Y decía que en algunos casos también están contraindicados contra ¿cómo se dice? Patologías en el caso de los huesos, porque pueden dañar ya sea el cartílago de crecimiento. En cuanto a los niños, decía que no se recomendaba darlos en niños porque podría causar lo que es artropatía. Entonces se recomendaba el uso en mayores de 18 años, aunque en algunos casos sí estaba indicado en niños. Muy bien, muchas gracias, Vadillo, muy gentil. Vadillo, te agradezco mucho tu gentileza. Vadillo, si fueras tan amable de hacernos un breve resumen de lo que acabas de presentar, por favor. Claro. Las quinolonas
son antimicrobianos de amplio espectro que tienen 4 generaciones, que a lo largo de los años han sido modificadas para tener el amplio espectro del que gozan, por así decirlo. En la primera generación tenemos lo que es el ácido naftílico, el cual eran utilizadas, en la primera generación eran utilizadas para enterobacterias. Después nacieron lo que son la tercera y cuarta generación, que tuvieron un espectro más en bacterias aerobias y anaerobias. Entonces, por lo cual se pueden utilizar tanto para infecciones de vías respiratorias como para enterobacterias. Su objetivo es la inhibición de la síntesis de ADN bacteriano por medio de la inhibición de 2 enzimas, lo que es la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Lo que causan son 2 vías, ya sea la fragmentación cromosómica del ADN bacteriano o por sí mismo lo que es la inhibición de la síntesis, que ambas lo que causan es una muerte celular en cuanto a la bacteria. Tiene una biodisponibilidad alta y una vida media sérica alta, por lo que conllevan a una buena administración o una buena... Bien tolerada. Exactamente, bueno, por el mismo de su vida media alta, son altamente recomendadas para una ingesta menor y como tiene una biodisponibilidad alta, no necesita otra dosis para seguir manteniéndola. Puede administrarse ya sea 1 o 2 o máximo 3 veces al día. Muy bien, Alejandro. Sí, con 1 al día tienen. Sí, les deseo. Nuevamente insisto, por favor, cámaras encendidas, si son tan gentiles. Estoy haciendo impresiones de pantalla continuamente. Aquel compañero que no tenga la cámara encendida, reitero, se considera como falta. Bueno, entonces, fíjense ustedes que las quinolonas, como bien escucharon a su compañero Alejandro, que le agradezco nuevamente su ponencia, nacieron para infecciones urinarias, continúan como un fármaco ideal para infecciones de vías urinarias, es verdad. Nacieron en el ácido nalidíxico, pero ya después, como vieron ustedes, la ingeniería farmacéutica lo fue transformando la molécula, y han construido ahora un antibiótico fantástico, de amplio espectro, que no es de primera elección, ¿eh? Las quinolonas deben utilizarse en cuadros bacterianos subagudos y en crónicos, es una maravilla. Y una de las maravillas que tiene, además del amplio espectro, es que nada más se toma una al día. Claro que es muy importante que tengan en cuenta la recomendación que nos hacía Alejandro. Debe ser después de los alimentos y quizá 1 o 2 horas después de los alimentos, para que no vaya a transformarse su molécula y la vaya a inactivar. Bueno, también escuchaba que comentaba Erika Alejandro acerca del cartílago de crecimiento, que finalmente ha resultado un mito. Eso del daño al cartílago de crecimiento pasaba en la fase de experimentación animal. Pero realmente en los humanos ya no hay ese problema, ¿eh? Ya están por salir presentaciones para niños. Durante muchos años estaba prohibidísimo, estaba satanizado utilizar las quinolonas en los niños. Decía, no, va a dañar el cartílago de crecimiento. Se va a quedar chaparrito, no va a crecer. Pero no, ese mito ya se acabó, ¿eh? Ya próximamente va a estar muy accesible suspensiones para los niños. Así que lo vamos a utilizar también para los pacientes pediátricos. Bien, yo lo utilizo en los adultos, como les decía a ustedes. Es uno de mis antibióticos favoritos. Utilizo de 500 y 750 miligramos. ¿Cuándo utilizo yo 750 miligramos? Bueno, la utilizo primero en el sobrepeso. Si veo que el paciente tiene sobrepeso, que la mayoría de los pacientes tienen sobrepeso,
entonces me voy a los 750 gramos. ¿Por qué tomo esta precaución? Pues porque si tienes sobrepeso, mucho del fármaco se va a quedar ahí en la grasa, se va a quedar ahí en los adipocitos. Entonces tienes que irte a los 750 miligramos, adulto, dosis diaria. Y otra circunstancia en la cual me voy a los 750 miligramos en adultos es si la infección es muy severa. Bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Cómo me doy cuenta que la infección es más severa, que necesito más dosis? Lo mismo pasa para la pembrociclina, lo mismo pasa para la amoxicilina con ácido clavulánico, para todos los antibióticos. ¿Cuándo te tienes que ir a impregnar más dosis en tu enfermito? Bueno, cuando la infección ves que es de mayor impacto. ¿Y cómo? ¿Qué tanto es tantito? ¿Cómo? Bueno, aquí utilizo los parámetros clínicos. La fiebre es uno de ellos. Si es una fiebre persistente que no ha mejorado, hay que irse a dosis altas. También la secreción, si hay mucha tos con flema, si hay mal estado general, si hay mucho dolor, pues entonces tengo que incrementar la dosis. Lo mismo pasa con la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Que los niños la calculamos de 40 hasta 80 miligramos por kilogramo de peso, pero ¿cuándo tengo que subir la dosis? Igual, por datos clínicos, si veo que la infección es muy importante, entonces tengo que incrementar los miligramos por kilogramo de peso. Bueno, es muy importante que sepan ustedes las presentaciones en el mercado. Si bien las bases farmacológicas son muy importantes, es verdad, la farmacocinética, la disponibilidad, la concentración sérica, cuánto alcance, en cuánto tiempo, sí es muy importante las bases, pero es también muy importante que sepan ustedes cómo está utilizándose, cómo está en las farmacias y cómo la estamos manejando. Así que, por favor, les pido que los otros compañeros que van a presentar antibióticos nos digan qué presentaciones hay. ¿Qué presentaciones hay? Si no saben las presentaciones, no pueden recetar. En el caso de las quinolonas tenemos de 500 y 750 miligramos. Y les decía que pronto, si no es que ya están, va a haber quinolonas en suspensión para los niños. Pero sí es muy importante que sepan ustedes cómo está el comercio, qué presentaciones tienen ustedes en la farmacia, si no van a poder recetar. Van a hacer su receta y le van a poner levofloxacina y les va a preguntar de la farmacia, ¿de cuánto se los doy? Entonces tienen que ponerle ahí 500, 750 miligramos. O en el caso del amoxicilina con ácido clavulánico le tienen que poner 400 miligramos, 600 miligramos. O en el caso de las cefalosporinas, pues tienen que poner tabletas de 200, 500 miligramos. En el caso de la penicilina tienen que ponerle pembrociclina de 400 miligramos, 800 miligramos. En el caso de benzetacil tienen que ponerle benzetacil de 1.200.000, benzetacil de 2.400.000. La presentación es muy importante. Les decía a ustedes que me preocupa mucho el manejo de antibióticos por varias razones. La primera razón es que son sus armas con las que van a tratar las infecciones. Si no conocen sus armas, ¿cómo van a curar? También es muy importante para que hagan sus recetas. La receta es la arma con la que van a curar y si no saben hacer recetas, pues no van a poder curar, ¿no? Y además con la receta van a cobrar, pues no van a poder cobrar bien una consulta, ¿no? Les decía que me preocupa mucho que en los exámenes profesionales, una parte de la simulación los ponemos a hacer recetas. En el examen profesional, en el CLEMS, simulamos un paciente que tiene amigdalitis, un paciente que tiene otitis externa o lo que sea, y les decimos, a ver, hagan la receta, y no saben, la mayoría de 10 alumnos que me toca revisar el examen profesional, 8 no saben hacer recetas. Digo, es mi preocupación, es posible, y solo 1 o 2 sí lo hace. Y una parte muy importante de la deficiencia del conocimiento para hacer recetas, que no saben las presentaciones. Les pregunto, a ver, ¿qué le vas a dar a este pacientito que tiene una amigdalitis subaguda bacteriana? Pero le voy a dar amoxicilina con ácido clavulánico. Ok, ya la receta. A ver, aquí está el recetario, hazle la receta. No saben. Le ponen amoxicilina con ácido clavulánico. Ok, pero ¿de qué presentaciones? ¿Le vas a dar 5 mililitros, 8 mililitros, cada 12 horas, cada 24 horas? No saben. O sea, eso es lo que no quiero que pase con ustedes. Por eso un conocimiento muy importante es que sepan la presentación. ¿Qué presentaciones hay en el mercado? Y en el caso de la levofloxacina, que es mi favorito, tenemos tabletas de 500 y tenemos tabletas de 750 miligramos y damos una dosis al día. Y lo utilizo de una manera fantástica en infecciones,
subagudas bacterianas y también crónicas, tanto de oído, de nariz y de garganta y de laringe. Es fantástico. Ustedes vieron que el paso de las quinolonas a través del tracto urinario le permite tratar infecciones urinarias, así nació este antibiótico, pero lo que es el tracto respiratorio superior, son fantásticas también para los cuadros subagudos y agudos. Así que yo les recomiendo mucho que estudien bien la levofloxacina, la ciprofloxacina, seguramente también ya viene la suspensión para los niños y también lo tenemos en gotas para oído. Las quinolonas, la ciprofloxacina, hay en gotas para el oído y para aquellas otitis purulentas que no han cedido, además de darle el antibiótico sistémico en caso de una otitis media o una otitis externa, que lo vamos a ver un poquito más. Las quinolonas son fantásticas, en gotas para el oído. Ahí, dependiendo de la severidad de la infección, mandamos 4 gotas cada 8 horas, 4 gotas en la noche o 4 gotas cada 12 horas. ¿De qué depende eso? De la cantidad de infección, de la secreción, de la fiebre y el dolor. Eso te indica si aumentas tu dosis de antibiótico o no lo aumentas. Bien, nuevamente insisto, por favor, estoy haciendo impresiones de pantalla continuamente. En este momento voy a hacer otra. Y por favor, aquellos compañeros que no están con sus cámaras encendidas, lo voy a considerar como falta. Vamos al tema, otro tema que vamos a analizar hoy, que es la otitis externa. La otitis externa es una de las enfermedades más frecuentes que van a tener ustedes en su consultorio. Le he dado prioridad en este curso a las enfermedades que más frecuente van al consultorio. Empezamos por la más común, que es la amigdalitis. Después también hemos hablado de la rinitis alérgica y el día de hoy vamos a incorporar otro tema, que es la otitis externa, que también es motivo frecuente de consulta, la otitis externa. La otitis externa la dividimos en lo siguiente, 2 puntos y seguido. Vayan tomando nota, por favor, tengan ahí al lado un cuadernito y un lapicito para que vayan haciendo anotaciones cuando yo se los invite. Porque al final de la charla, pues voy a pedir a algunos de ustedes que nos hagan un resumen de todo lo que hemos visto, analizado, incluyendo el tema de las quinolonas. Y la otitis externa la dividimos en lo siguiente, 2 puntos y seguido. Primero, localizada. Segundo, generalizada. Y tercero, la otitis externa maligna. Vuelvo a repetir. Otitis externa localizada. 2, otitis externa difusa. Y 3, otitis externa maligna. Hablemos de la primera. La otitis externa localizada. Localizada es un forúnculo. Es un forúnculo. Es decir, es un barro. El conducto auditivo externo lo dividimos en una porción cartilaginosa, que es externa, y en una porción ósea, que es interna. El conducto auditivo externo está forrado, está tapizado por piel. Se continúa ahí en la piel. Y en esa piel, el tejido conectivo, pues tiene glándulas de sebo, tiene glándulas que fabrican el cerumen, y esas glándulas también se tapan, igual que el resto de la piel, y hacen forúnculos, es decir, barritos. El problema de la otitis externa es el dolor. El conducto auditivo externo y el pabellón auricular tienen una gran inervación. Por eso, cuando hay un problema en el oído externo y el oído medio, el dolor es bastante intenso. Recordemos qué tanta inervación tenemos en el oído. Bueno, para empezar, vayan tomando nota. Tenemos el trigémino. Segundo, tenemos cervicales, C2, C3. También tenemos el nervio vago. Y también tenemos el nervio facial. El nervio vago y el nervio facial dan ramas sensoriales hacia el conducto auditivo externo. Por eso es que cuando duele el oído, duele pero intensamente. Es uno de los problemas que tenemos que mitigar. Luego entonces también, que es otra parte importante del curso, el manejo de los analgésicos tiene que ser magistral. Las herramientas que
usamos para enfermedades de oído, nariz y garganta son antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Así que aquí, cohibir el dolor es muy importante que sepan ustedes hacer una buena receta para mitigar el dolor, ya sea en un adulto, ya sea en un niño. Bien, ese es el primer tipo de otitis externa, la otitis externa localizada. El segundo tipo de otitis externa le decimos generalizada. En esta otitis externa generalizada está infectado todo el conducto. Le decimos difuso generalizada porque está infectado todo el conducto. Lo más frecuente es que vayan a nadar y regresen con un dolor intensísimo. Por eso, este tipo de otitis externa le decimos el nadador. Inclusive algunos libros de texto le llaman la acapulqueña. La acapulqueña. Se iban de vacaciones a Acapulco y regresaban con infecciones de todo el conducto auditivo externo. Por eso se le puso así acapulqueña. Y la tercera le decimos otitis externa maligna, que no tiene que ver con nada con el cáncer, porque a veces este término les confunde. Cuando escuchan otitis externa maligna piensan que es cáncer. Que si hay cáncer en el conducto auditivo externo, sí hay cáncer. Pero aquí el término de otitis externa maligna le asignamos al paciente diabético. Ese es otitis externa maligna. Bueno, muy bien. En este momento, compañeros, vamos a declarar un receso de 10 minutos puntuales, para que se tomen un cafecito. Si son tan amables, por favor, despierten, tomen un cafecito. Receso de 10 minutos, continuamos en 10 minutos hablando de otitis externa y las 3 clasificaciones que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Inicia receso y a tomar un cafecito a mi salud. Buen provecho. Con el gusto, doctor. Salud. Gracias, doctor.